Jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, buenos días todavía, buenos días. Un saludo. Primero, desearles un feliz año. Espero que este 2022 para todos nosotros, nuestra familia, sea de muchas bendiciones y muchos logros y éxitos. Y mucha salud. Un abrazo para todos. Y damos comienzo a la quinta clase del semestre, pero la primera de este 2022. Vamos a tomar lista. Acosta, Anthony. Alay. Buenos días, presente. Altamirano. Anchuria. Arias. Presente. Arroyo. Presente. Barahona. Basurto. Presente. Beltrán. Beltrán. Urbano. Presente. Cadena. Cadena. Cantos. Presente. Cadena levantó la mano. Cantos. Presente. Carriel. Carriel. Castro. Presente, Carriel. Chichanda. Chichanda. Presente. Cuello. Presente. Correa. Buenos días, ingeniero, presente. Dávila. Dávila. Presente. Delgado. Presente. Fajardo. Presente. García. Buenos días, presente. Gordillo. Buenos días, presente. Guerrero. Presente. Aramillo. Buenos días, profe, presente. Lino. Buenos días, profe, presente. Yaguno. Buenos días, presente. López. Buenos días, ingeniero, presente. Magallón. Presente. Martínez. Presente, profe. Buenas tardes. Presente. Montserrat. Buenos días, presente. Buenos días. Narváez. Presente. Onofre. Ortiz. Ortillón. Ortiz Emily. Ortiz Santana, presente. Peñafiel. Peñafiel. Pilamunga. Presente. Pino. Pino. Rizo. Presente. Santos. Buenos días, presente. Silva. Presente. Urquiza. Buenos días, presente. Valeriano. Buenos días, presente. Buenos días. Vallejo. Presente, profe. Buenos días. Vera. Yepes. Bien. ¿Quién llegó tarde? ¿Todos llegaron bien? ¿Puntuales? Bueno. Secretaria, ¿por dónde Aquí, anda? profe Dion. ¿Qué grupo falta de exponer? Ya expusimos todos. Bueno, su grupo, secretaria, ¿qué número es? Mandé ¿Qué grupo es qué número es su grupo? el 5. 5 al frente. A exponer. Envíen, por favor, todos los grupos, las diapositivas al grupo de WhatsApp, por favor. Y dele, secretaria, con su grupo. Ya, profe. Profesor, sí puedo compartir pantalla, ¿no? Sí, por supuesto, está habilitado para que comparta.
Dele, grupo 5. Profe, un minuto que la chica que va a compartir. Sí, puede ver, profesor. Profesor. Sí, sí se aprecia. Bueno, buenos días. Nosotros somos el grupo 5. Los temas que vamos a tratar son origen y significado de la democracia, democracia moderna, procesos democráticos. Los integrantes del grupo son mi persona, Romina Cantos, Dairi Yaguno, Jesús Onofre, Mebelén Rizo y Diego Vera. A continuación yo les voy a hablar acerca del origen y significado de la democracia. Bien. La democracia. La democracia pasa del español del latín democratia, para tener su origen en la voz griega democratía, perdón. Este vocablo se compone de dos términos que son demos, que significa pueblo, y kratos, que vendría a traducirse como poder o gobierno. También podemos decir que el significado de esta palabra es el poder del pueblo. Este término fue acuñado en Atenas, la ciudad-estado de la antigua Grecia, en el siglo V a.C., en donde se creó la primera democracia de la que tenemos noticias en los tiempos de Pericles. En la democracia ateniense, las decisiones se tomaban en función de la propuesta que tuviera mayor apoyo de parte de los ciudadanos. Sin embargo, esta democracia era apenas ejercida por un grupo de personas que eran los que en esos tiempos se consideraban como ciudadanos, lo que dejaba fuera lo que eran extranjeros, mujeres, esclavos. No obstante, el concepto de democracia ha venido evolucionando desde entonces y en la actualidad se califican como democráticos los sistemas políticos modernos en que la ciudadanía puede participar en la toma de decisiones políticas a través de los mecanismos de participación legítimos que son actualmente el voto. La democracia moderna surgió con el capitalismo, al calor de la idea que gestionaron la Revolución Francesa y al torno como desafío planteado por la Revolución Industrial. Grandes innovaciones tecnológicas ha dado forma al capitalismo actual, dominante en el mundo, gracias a la globalización neoliberal y a la desaparición de los países socialistas. En este capitalismo, el globalizado, la democracia liberal parece agotarse, ascendida en el norte y en el sur, por la desigualdad social y por el descontento que ésta genera. El mejor gobierno posible está en jaque, porque en verdad dista mucho de lo que se esperaba afuera.
Es que cabe reconocer la democracia no ha llegado a ser completamente liberal, ni siquiera en los países donde surgió. Es obvio que aún está pendiente la construcción de una democracia en la cual se ha hecho efectivos los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es obvio que aún está pendiente la construcción de la democracia en la cual sea efectivo los estados de los derechos, tengan vigencia. No en vano se ha señalado en la democracia que está en peligro, a pesar de la participación política. El desacato muy hostigante tratándose de la representación y de los partidos políticos. La realidad exige que la democracia sea objetivo de los profundos ajustes. Sin ello avanzará hacia una caducidad. A continuación, mi compañera. La participación, igualdad y transparencia se consolidaron durante el año de gestión del 2015 del Consejo Nacional Electoral, presidida por el doctor Juan Pablo Pozo, la vicepresidenta Nubia Villasís, la consejera Ana Marcela Paredes y los consejeros Mauricio Tayupanta y Paul Salazar, enfocados en 6 ejes estratégicos de trabajo establecidos en la actual administración: procesos democráticos transparentes, soberanía electoral, fortalecimiento institucional, fortalecimiento de organizaciones políticas, capacitación cívica y democrática, y CNE en el contexto internacional. Alrededor de 160.000 ciudadanos fueron capacitados y sensibilizados en la formación cívica y democrática con el proyecto emblemático ABC de la democracia, fortaleciendo la participación democrática y el trabajo en territorio, superando la planificación establecida. El incremento de las capacidades de los funcionarios electorales mediante la profesionalización es uno de los objetivos de esta administración, mediante varios procesos educacionales, como el programa de educación continua con el Instituto de Altos Estudios Nacionales, el curso de educación continua, formación a los facilitadores, a servidores electorales de las 24 delegaciones provinciales, impulsado por el Instituto de la Democracia, los cursos de especialización en las diversas áreas y la maestría en Derecho Electoral y Régimen Democrático. Ya, gracias, profesor. ¿Y secretaria, qué grupo es el suyo? El 5, profe. Bien, vamos con el grupo 1. Perdón. Grupo 1. Buenos días, ingeniero. Ya comparto pantalla un momento. Gracias.
Vamos con el grupo 1, por favor. Secretaria, ¿quiénes son los del grupo 1? Ingeniero, un Ya momento, le- las diapositivas no se están abriendo. Ya, Creo ok. que es muy pesado el archivo. Ya que se abrió. No se comunica, no sabía. Dele. Listo, ingeniero. Ahí sí se ve en mi pantalla. No, no se ve. Sale... Ahí salió. Ahí ya listo. Ya, buenos días, profesor, compañeros y compañeras. Nosotros somos el grupo número 1. Vamos a hablar sobre lo que es el origen y el significado de la democracia, así como también los procesos democráticos, la democracia moderna, las clases de democracia que hay, y a continuación va mi compañera. Buenos días, profesor. Antes de explicar, vamos a ver un video. Ingeniero, no se reproduce el video, no sé por qué motivo, no se puede. Cuando tenga problemas así, tiene que abrir el video en YouTube. No lo abra desde la diapositiva. Puede ser eso. Hazlo de YouTube y ahí lo comparte. Listo, ingeniero, entonces lo reproducimos al final para no perder tiempo. Sí, ok, dele. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Yo les voy a hablar sobre el origen y el significado de la democracia. El origen de la democracia. El origen de la misma palabra, democracia, da ciertos indicios respecto a cuándo se inventó el sistema. La palabra fue usada por primera vez en Atenas, de la antigua Grecia, gobernada por una asamblea de ciudadanos en la que podían participar los varones atenienses libres, es decir, que no eran ni las mujeres, ni los esclavos, ni los extranjeros, alrededor del siglo IV a.C. La democracia ateniense no se regía por los mismos valores morales de la democracia moderna, pero sí administraban el poder a través del voto popular y el criterio en el desempeño de la administración del Estado. No habían reyes ni sacerdotes, gobernantes a diferentes de otras civilizaciones de la época. Ahora les voy a hablar sobre qué es la democracia. Siguiente, por favor. Yeah. ¿Qué es la democracia? La palabra democracia proviene de la palabra griega demos, es decir, las personas, y kratos, que significa poder, por lo que la democracia puede ser definida como el poder del pueblo, una forma de gobernar que depende de la voluntad del pueblo. Hay tantos modelos diferentes de gobiernos democráticos en todo el mundo, que a veces es más fácil de entender las ideas de democracia en términos de lo que definitivamente no es. La democracia entonces no es la autocracia o la dictadura, donde una persona gobierna, y no es oligarquía, donde se hace un pequeño segmento de la sociedad. Bien entendida la democracia, incluso no debe ser la regla de la mayoría. Eso significa que los intereses de las minorías son ignorados por completo.
La democracia, al menor de la teoría, es el gobierno en nombre de todo el pueblo, de acuerdo con su voluntad. Gracias. Buenos días, yo les voy a hablar sobre la democracia moderna. Surgió con el capitalismo al calor de las ideas que gestaron la Revolución Francesa y a tono con los desafíos planteados por la Revolución Industrial. Grandes innovaciones tecnológicas han dado forma al capitalismo actual, dominante en el mundo, gracias a la globalización neoliberal y a la desaparición de los países socialistas. La democracia moderna evolucionó en Europa y en Norteamérica como una reacción en el abuso del poder de los reyes y duques. Este proceso duraba algunos 100 años e incluso revoluciones, guerras civiles y periodos de la anarquía en la mayoría de los países. Las revoluciones casi siempre llevaban a la anarquía en vez de la libertad. Al contrario, las evoluciones lentas durante una generación o más establecieron sistemas políticos estables. Siguiente diapositiva. Los elementos claves de una democracia moderna son una constitución que define los derechos y deberes básicos de los ciudadanos, las funciones del Estado y los procedimientos de decisiones en la política, la separación de poderes entre el Parlamento, el gobierno y los tribunales, los derechos iguales y el derecho del voto. Aunque ha habido dos ejemplos de democracia en la edad antigua, hay diferencias contra las democracias modernas. Ante todo, estas repúblicas antiguas fueron basadas en la esclavitud y no todos los ciudadanos tenían derecho al voto. Gracias. La democracia liberal. Esta otorga la dignidad igual a los hombres, al igual que los procedimientos que se necesitan para asegurar una competencia libre entre las personas y la búsqueda del poder. La democracia liberal son individuos que buscan mayores de libertades civiles, que dan una expresión de asociación con la mínima interferencia en parte del Estado. Tenemos la democracia social, pues que se basa a la igualdad, en donde los miembros de la sociedad se vean y se traten como iguales. Esto incluye efectivamente a los derechos sociales y a la disminución de las desigualdades. En esta también está la democracia económica, que se basa a la igualdad, que es de tener la mejor redistribución de la riqueza para el bien de todos. A partir de estas características, pues se deducen que una democracia son los partidos que se compiten entre una lucha para la obtención de votos. Para una vez obtenido el control, esta se lleva a cabo para satisfacer las necesidades de la democracia y tipos de las democracias, para tener un mayor prestigio por parte de los ciudadanos. Gracias. Yo voy a hablar sobre los procesos democráticos. Primero, haciendo un contexto, ¿qué es un proceso democrático? Este término hace referencia para poder designar a una de las formas de gobierno en que puede ejercerse el poder político del y para el pueblo. Los procesos democráticos, la Asamblea General de la ONU y la democracia. Desde 1988, la Asamblea General ha adoptado al menos una resolución anual que trata sobre algún aspecto de la democracia. En 2015, los líderes se comprometieron en la Agenda del 2030 para el desarrollo sostenible a un mundo en el que la democracia, el buen gobierno y el Estado de Derecho, así como un entorno propicio a nivel nacional e internacional, son esenciales para el desarrollo sostenible. La democracia y los derechos humanos. En 2000, en la antigua Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, se recomendó una serie de medidas legislativas, institucionales y prácticas para consolidar la democracia. 2 años después, esta comisión declaró los siguientes puntos como elementos esenciales de la democracia. 1. El respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. 2. Libertad de asociación. 3. Libertad de expresión y opinión. 4. Acceso al poder y su ejercicio con conformidad con el
imperio de la ley. 5. La celebración de elecciones periódicas libres y justas por sufragio universal y por voto secreto como expresión de la voluntad de la población. Además de estas, existen muchos más, sino que estos he puesto aquí los principales. La democracia y las mujeres. Se sabe que la mujer ha tenido un papel importante en los procesos democráticos, ya que ellas se destacan por la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, y en la resolución de la Asamblea General en 2011 sobre la participación política de las mujeres. Entre los principales líderes democráticos de la historia tenemos a lo que es el Che Guevara, Gandhi, Mahatma, Nelson Mandela y Martin Luther King. Muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre la socialdemocracia. La socialdemocracia es una ideología política, social y económica que busca apoyar las intervenciones estatales, tanto económicas como sociales, para promover la justicia social en el marco de una economía capitalista, en un régimen político que implica un compromiso con la democracia representativa. Medidas para redistribución del ingreso y regulación de la economía en las disposiciones de interés general y estado del bienestar. La socialdemocracia también tiene como objetivo crear las condiciones para que el capitalismo conduzca a mayores resultados democráticos, igualitarios y solidarios, y se asocia a menudo con el conjunto de las políticas socioeconómicas que se hicieron prominentes en el norte y en el oeste de Europa, particularmente de organización social de los países nórdicos durante la segunda mitad del siglo XX. Siguiente diapositiva. También les voy a hablar sobre el periodo clásico de la socialdemocracia en 1880 hasta el 1914. Entre 1880 y 1914, la socialdemocracia asumió plenamente la tesis marxista, por lo que ese periodo también ha sido llamado la edad del oro del marxismo. Sin embargo, la interpretación del marxismo que hizo la corriente mayoritaria ortodoxa en la Segunda Internacional, fundada en 1889, acentuó los aspectos mecanicistas y materialistas del marxismo y convirtiéndolo en un dogma que mediante el análisis de las relaciones productivas era considerado capaz de prever en sus grandes trazos, al menos en el inexorable curso de la historia. También les voy a hablar sobre lo que es la socialdemocracia en la actualidad. La socialdemocracia plantea en el presente, por ejemplo, varios puntos en el cual son una economía mixta controlada democráticamente, programas subvencionados en educación, cuidado de salud universal, cuidado infantil y los relacionados servicios sociales para todos los ciudadanos. Un amplio sistema de seguridad social con el objetivo declarado de contrarrestar los efectos de la pobreza y asegurar a los ciudadanos contra la pérdida de ingresos a raíz de enfermedad, desempleo o jubilación. También organismos gubernamentales que regulan la empresa privada en defensa del trabajador y de los consumidores, garantizados los derechos laborales. Otro punto también como la democracia representativa en el marco del Estado de Derecho. Ecologismo y protección del medio ambiente a través de las leyes, por ejemplo, la financiación de energía alternativa, además recursos y leyes destinados a combatir el calentamiento global. Sistemas de impuesto progresivo para financiar los gastos del Estado, una política social secular y progresiva, inmigración y multiculturalismo, y las dos últimas en el cual es la política exterior de apoyo y la promoción de la democracia y promoción de la justicia social, los derechos humanos, derechos sociales, derechos civiles y
liberales y civiles. Gracias. Bien, vamos con el grupo 2. Vamos con el grupo 2. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. Aquí el grupo 2 le va a hablar sobre orígenes y significado de la democracia moderna y procesos democráticos. El grupo 2 está integrado por Lino Chiquito, Silva Sánchez, Alay Sánchez, Arias Jiménez y mi persona, Valeriano Tubay. Yo le voy a hablar sobre origen y significado de la democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia es una forma del gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. El término democrático es extensivo a las comunidades o grupos organizados, donde todos los individuos participan en la toma de decisiones de manera participativa y horizontal. El mecanismo fundamental de participación de la ciudadana es el sufragio universal, libre y respeto, a través de la cual se eligen a los dirigentes o representantes para un periodo determinado. Las elecciones se llevan a cabo por los sistemas de mayoría, representación proporcional o la combinación de ambos. Los principios de la democracia están en la libertad, la igualdad, que la libertad está dividida en la autodeterminación política de las personas, que le permite participar en las elecciones y el control de sus gobernantes. En la igualdad está la universalización de derechos políticos, igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades, y todas las personas tienen la misma oportunidad de participar en la competencia política. A continuación, mi compañero. La siguiente diapositiva, muchachos. Yo le voy a hablar sobre lo que es origen y mitología. El término democracia proviene del griego antiguo, el cual fue acuñado en Atenas en el siglo V a.C., a partir de los vocablos pueblo, fuerza, dominio o poder. Sin embargo, la simplificación mitológica del término posiblemente sea mucho más compleja, debido a que el término demos parece haber sido un neologismo, derivado de la fusión de las palabras demiurgos y geomoros. El historiador Plutarco señalaba que los geomoros y dimurgos eran junto a los eupátridas las tres clases en las que Teseo dividió a la población libre de lo que era Ática. Los eutaprídas eran los nobles, los dimurgos eran los artesanos, los campesinos. Estos dos últimos grupos, en creciente, estaban opuestos a la nobleza, los cuales formaron los demos. Textualmente, entonces, la democracia significaría, según Plutarco, el gobierno de los artesanos y los campesinos, excluyendo del mismo expresamente a lo que eran los esclavos y a los nobles. Algunos pensadores consideraban a la democracia ateniense como el primer ejemplo de sistema democrático. Otros la criticaban con la conclusión de que era un lado que tanto con una organización trivial como las antiguas civilizaciones. En todo el mundo existen ejemplos de sistemas políticos democráticos, y por otro lado, que solo haya una pequeña minoría del 10% de la población que tenía derecho a participar en la llamada democracia ateniense, quedando automáticamente excluidos de la mayoría de trabajadores, campesinos, esclavos y mujeres.
De todas formas, el significado de este término ha cambiado varias veces con el tiempo y la definición moderna ha evolucionado mucho, sobre todo desde finales del siglo XVIII, con la sucesiva introducción de sistemas democráticos en muchas naciones y sobre todo a partir del reconocimiento del sufragio universal. Gracias. A continuación, mi compañero. Democracia moderna. Yo les voy a hablar sobre la democracia moderna. En la democracia moderna juega un rol decisivo la llamada regla de la mayoría, es decir, el derecho de la mayoría a que se adopte su posición cuando existen diversas propuestas. Ello ha llevado a que sea un lugar común de la cultura popular asimilar democracia con decisión mayoritaria. Toda democracia hoy es representativa, aunque tiene elementos de democracia directa. Hay diferentes formas de entender la democracia como países democráticos. Ayuda a evitar el gobierno de autócratas y tiranos. Garantiza a sus ciudadanos derechos fundamentales que gobiernos no democráticos no garantizan ni pueden hacerlo. Asegura que a sus ciudadanos un mayor ámbito de libertad personal. Ayuda a las personas a proteger sus intereses personales. Solo un gobierno democrático puede proporcionar una oportunidad máxima para que las personas ejerciten la libertad de autodeterminarse, es decir, que viven bajo las leyes de su propia elección. La democracia promueve el desarrollo humano más plenamente que cualquier alternativa factible. Solo un gobierno puede fomentar un grado relativamente alto de igualdad política. Y por último, las democracias representativas modernas no se hacen la guerra entre sí. A continuación, mi compañero Alain. Buenos días, profesor y compañero. Voy a hablar sobre los elementos constitutivos de la democracia moderna. En los elementos constitutivos de la democracia moderna tenemos reglas de mayoría, elecciones auténticas, competencia electoral política y el pluralismo. En la regla de mayoría es la que establece para tomar una decisión en un grupo que deben de adoptarse a la opción que cuenten con el apoyo de una mayoría de personas. Se utiliza tanto en organizaciones y en estados democráticos como no democráticos. En las elecciones auténticas, organizadas para devolverle la credibilidad del voto en la sociedad civil. En la competencia electoral política, donde se hace partícipe el derecho a organizar partidos políticos. Y por último, el pluralismo, que es la actitud de reconocimiento de la diversidad y el respeto que tienen los demás a pensar y opinar de manera diferente. Gracias. A continuación, mi compañera Daniela. Los procesos democráticos en la era actual. Basados en la Guerra Fría y ya bien adentrados en el siglo XXI, los cambios políticos se aceleran debido a los varios avances espectaculares que han sido en la ciencia, en la tecnología y también especialmente en la comunicación. Pero esto ha ido ocasionando varias problemáticas, las cuales han sido la violencia, que se aparece generalizando en las tendencias de acelerar espiral conscientes que esto de aquí causa peligro en la situación mundial que representa la paz. En los pueblos de nuestra América, vivir en un estado de violencia no podrá ser supuestamente lograr una salida pacífica. La solución definitiva realmente es la democracia y justa. Solo se dará en nuestros pueblos debido a la conciencia y a los patrocinios gracias a la democracia. Gracias. Bien, listo, niños. Vamos con el resumen. Le doy un mensaje. Escriba y disculpe que no he estado presente en las clases anteriores, pero tenía conocimiento de por dónde ingresar. Ah, estamos en la quinta clase. ¿Quién escribió esto? Yo, profesor. Mío, disculpe que le escriba, disculpe. No tenía conocimiento por dónde ingresar, el link, el SIU, que disculpe. Estamos en la quinta clase, no puede venir a decirme que no puede ingresar. Yo no le puedo justificar la anterior asistencia, tendrá que asistir aquí en adelante. ¿Ya? Listo.
Vamos con el resumen. Bien, básicamente la primera parte de este parcial vimos la unidad 1, que se estaba refiriendo a la historia, si se puede decir, de la ciudadanía. Lo que vimos la Grecia antigua y la Roma antigua. Y yo les expliqué porque, o por obvias razones, los mismos conceptos se estudia esto porque los mismos conceptos, o muchos de los conceptos que se dieron en la Grecia antigua y la Roma antigua, se aplican hasta nuestros días. Y les puse, me acuerdo, el ejemplo de lo que es asamblea, que ahora también se sigue usando los mismos conceptos. Entonces, por eso es que estudiamos y repasamos lo que es la Grecia antigua, la ciudadanía en la Grecia antigua y la ciudadanía en la Roma antigua. Luego vimos también los derechos humanos, hablamos de la Declaración de los Derechos Humanos, e hicimos o resaltamos el hecho de que los derechos humanos se aplican relativamente, que ese es un reto para esta nueva era, que no se aplican en su totalidad. Por ejemplo, hay derecho a la educación y salud, pero no se aplican o los gobiernos no dan salud. No hay medicina en los hospitales, no hay muchos hospitales, no hay salud, no hay escuelas en buen estado, no hay educación digna. Entonces los estados no cumplen. Por ejemplo, hay derecho a la vida, sin embargo se aprueba el aborto en contraposición del derecho a la vida. Hay derecho a la libertad de circular por el mundo, y sin embargo se ponen visas para restringir ese derecho. Entonces, hay derecho a la protesta, y sin embargo hay gobiernos que no aceptan la protesta, o la reprimen, como en 2019 el mismo Moreno que reprimió la protesta, y que Colombia también en 2018 creo que fue, reprimió esa protesta, lo mismo Chile. Gobiernos neoliberales que dicen cuando les conviene defender los derechos humanos, y cuando no les conviene pues atacan y dicen que en esas marchas no son pacíficas y que son de gente violenta, cuando no es así. Vemos ahora que nuestro presidente está atacando al señor Issa porque sabe que va a haber 20 o 21 de enero, va a haber protesta justa, cuando antes él era uno de los primeros que salía a protestar y a marchar en contra de Correa. Ahora que él es gobierno, no le gusta que la gente salga a protestar y a reclamar, y le llama conspiradores, que busca golpe de Estado. O sea, él era un conspirador, un golpista de Estado, o ahora no es, ahora lo es Issa. O sea, antes se aplaudía los reclamos y las marchas, y ahora pues se reprimen, se atacan. Entonces eso es una doble moral, lamentable en nuestra democracia. Entonces, bueno, el contexto de los derechos humanos es relativo. A veces se usa políticamente para atacar a los gobiernos, y cuando le conviene, y cuando no le conviene, pues no se hace nada. Y simplemente no se respetan en su totalidad. Bueno, ya entrando en el tema de la segunda unidad, arrancamos con la democracia. ¿Qué es la democracia? Es un concepto sencillo, es el gobierno de la democracia. Viene de los vocablos kratos y demo. Demo significa pueblo, kratos gobierno, gobierno del pueblo. Eso es en teoría. Ya en la práctica pues gobernará como gobierna ahora la banca, los empresarios, la gente rica, o gobernará el pueblo cuando llegue un gobierno pues, que esté a favor del pueblo. Todos dicen que están con el pueblo, y ya vimos que llegan y se olvidan del pueblo y empiezan a cobrar impuestos. Decían que no van a subir impuestos y ya están cobrando más impuestos. Decían que iban a hacer obras y no hacen obras. Entonces, lamentable que se engañe al pueblo en decir de que va a gobernar con él, que es complicado, ¿no? Es complicado que un rico gobierne con el pueblo. O sea, no tiene lógica, pero así la gente se engaña, ¿no? La gente es engañada y creen que un rico va a gobernar para ellos, cuando no es así. Ya la experiencia por años nos ha dado que los ricos no gobiernan para los pobres, gobiernan para los ricos. Bien, en el sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado. Sí, el Estado somos todos, usted y yo somos el Estado, pero tenemos que elegir unos representantes. Y esos representantes son los que toman las decisiones nuestras. En nuestro caso, nuestros representantes son el presidente y vicepresidente, los asambleístas, los del Consejo de Participación. Nosotros lo elegimos. ¿Ok? Y ahí viene la diferencia entre democracia
directa y democracia participativa. Democracia directa es la democracia que por el número reducido de personas se puede consultar directamente a ellas. Por ejemplo, en su casa, papá y mamá reúnen a los hijos y toman una decisión, consulta. Es democracia directa. Si yo en el curso les digo a ustedes, reunámonos y les voy a elegir el presidente y vicepresidente del curso, vamos a elegir la reina del curso, vamos a elegir el equipo de fútbol del curso. Entonces es una democracia directa, porque está toda la población completa. Pero a nivel de, esa democracia directa, a nivel de país, a nivel de ciudad, ya es tan grande la población que no se puede consultar a todos. Somos 17,5 millones de habitantes, o 18, y no se puede consultar a todos. Se toca elegir representantes. Y ahí a eso se llama democracia representativa. Cuando elegimos representantes, en la ciudad elegimos al alcalde o alcaldesa, elegimos a los concejales que son nuestros representantes. En el gobierno elegimos al presidente y vicepresidente y elegimos a los asambleístas, son nuestros representantes. Eso se llama democracia representativa. ¿Ok? En el caso de la Asamblea Constituyente, en el 2008, en el 2007 se eligió a los asambleístas representantes nuestros para que armen una nueva constitución. En el caso de Chile, ellos eligieron a asambleístas para que elaboren una nueva constitución. Por lo tanto, es una democracia representativa. ¿Ok? Bien. Eso es en cuanto al concepto de democracia, ¿no? Es el gobierno del pueblo. Bien, voy a resaltar también los principios de la democracia. La democracia tiene 4 principios. Primero, el respeto a los derechos humanos, que yo ya le dije que no se cumple en la totalidad o se lo cumple ambiguamente, se lo cumple a media. Se habla y se cacarea mucho del derecho a los derechos humanos, sin embargo no se los respeta. El derecho a protestar es un derecho humano, sin embargo se sataniza. Ya verán cuando haya las protestas y las marchas dirán que hay violencia, habrán infiltrados y entonces dirán que son violentos y que son poco más que lo peor, son delincuentes. Pero no hay un respeto. Como cuando otro gobierno hacía cumplir la ley, decían que era dictador y decían que reprimía al pueblo. Y salían a marchar y a reclamar. Ahora que son gobierno, no les gusta que la gente salga a marchar y reclamar. La atacan y esperemos el 21 a ver qué pasa, a ver si la reprimen. Pero ya lo hicieron en el 2019, reprimieron a las marchas del 2019. Y se dijo que eran de todo, por poco más que eran lo peor. Cuando antes se aplaudían las marchas y se buscaba a toda persona que quiera, oye, ¿quieres marchar para reclamar contra la Correa? Vamos. Lo buscaban desesperados temas para poder marchar. Ahora que son gobiernos, no les gusta que haya reclamos injustificados. Claro que son justificados. Porque reclamamos que no hay obras, reclamamos que elevaron el precio de los combustibles, reclamamos que no hay salud, no hay educación, eso se reclama. Bien, el otro principio de la democracia es la soberanía popular. La soberanía está en el pueblo. El pueblo es el que decide, el que tiene el mando. Pero el pueblo puede ser manipulado. En campaña pasada vimos que se manipuló, se usó mucho el odio, se usó mucho la mentira. Recuerden que a un candidato se le acusó de que había tenido un aporte a la campaña por el ELN, el grupo de la FARC o el grupo de Colombia. Hasta vino un fiscal de Colombia acá a hacer el show. Eso fue en marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. 11 meses. Bueno, menos. Estamos hablando de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Sí, estamos 10 meses más o menos. 9 meses y medio. Y no pasó nada con esa denuncia. Todo fue político. Si ese candidato hubiera ganado la presidencia, les aseguro que hubieran intentado destituirlo por esa denuncia, por el supuesto aporte de la FARC. Y ahí no son conspiradores, ahí no son, no, ellos son demócratas. Pero le crearon eso y le ganaron las elecciones. Pero si ganaba la elección ese candidato, les aseguro que lo hubieran intentado derrocar con el pretexto del aporte de campaña. Pasaron casi 10 meses y no hay ni noticia de esa denuncia. Ya quedó en nada, porque ya no sirve, solo
Solo fue lanzada para poderle ganar, o si ganaba para poderlo derrocar. Lamentablemente esa es la política. Y lamentablemente manipulan, y la soberanía del pueblo, que es la decisión del pueblo, por un candidato, se ve manipulada, se ve guiada. Y se vota por un candidato que andaba en TikTok, un candidato que andaba en monopatín, un candidato que tenía unos zapatos rojos. O sea, todo menos algo importante. ¿Qué es lo importante de un candidato? Lo que va a hacer. La confianza que dé, que vaya a cumplir con lo que promete, la preparación. Yo voto por un candidato preparado, no por un bachiller. Pero lamentablemente no se cumple eso. Y se vota porque es bonito el color, porque es bonito los ojos, porque es bonito el cabello, porque es lindo con la esposa, porque reclama mucho. Hay muchas cosas que lamentablemente la gente vota, y no lo más importante, que es la preparación del candidato o lo que vaya a hacer o las propuestas. Ni siquiera se leen las propuestas. Yo le aseguro que mucha gente no leyó la propuesta de los candidatos, porque lo más importante para ellos es otra cosa, no es lo que proponen. Son de pronto las entre comillas propuestas más destacadas, y que a la final no las cumplen, porque son propuestas para ganar. Pero lamentablemente la soberanía del pueblo en nuestra democracia no se respeta ese principio de respetar la soberanía popular. El tercer principio es la limitación del poder, que se busca en democracia limitar el poder, que los poderes no estén concentrados. Eso se dice, hay que desconcentrar el poder. Sí, pero si el pueblo decide darle todo el poder en las elecciones a un candidato, es decisión del pueblo. Tienes que respetar la soberanía popular. No, es que no se debe reelegir. Si alguien quiere elegir 2, 3, 4 veces a un candidato, es el pueblo el que decide. No tienen que meterse nadie. Pero no respetan la soberanía popular. No respetan el pueblo. ¿Por qué? Porque no les conviene que un candidato gane, que cumpla con sus obras, para que ellos puedan ganar y tener poder. Eso es todo. Sin embargo, cuando les conviene, sí. En una alcaldía hay 15 años, 20 años del alcalde, y ahí no pasa nada, ahí no piden alternabilidad. Pero en cuestión de presidente sí quieren que haya alternabilidad, y ya nos dimos cuenta que cuando hubo alternabilidad llegó Lenín Moreno, y miren el desastre que fue Lenín Moreno. El cuarto principio está la igualdad del voto. Ese sí se cumple. La igualdad de voto es el hecho de que todos debemos votar por igual. Nadie tiene más peso que otro. No es que mi voto vale 2 votos más, vale 5 votos más. Vale igual que cualquiera. Vale lo mismo que el rico. Vota el rico, vota el pobre. Vale lo mismo que el blanco, que el negro, que el mestizo. Vale lo mismo que la mujer con el hombre. Imagínense que hace 50, 60, 70 años la mujer no votaba. ¿Qué discriminación tan grande? Pero ahora ya vota, como es su voto de derecho. Por lo tanto, ahí sí hay igualdad en el voto. No hay discrimen ahí, de ningún tipo. Entonces, por lo tanto, ese es el principio que más se cumple de los 4 principios de la democracia. Bien, la democracia, como ya dije, es la forma de gobierno del Estado que toma las decisiones de un país. Proviene de pueblo, que significa, de demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder o democracia, poder del pueblo. Democracia. El mecanismo principal de la democracia, yo diría fundamental, es la participación ciudadana mediante el sufragio, libre y secreto. Porque nadie te obliga a votar. Claro, te cobran una multa si no vas a votar, que yo considero que, como en otros países, el voto debería ser facultativo. Si quieres vas y votas, si no, no. Pero como si no vas te multan, tú tienes que ir. Ahora, si no quieres no vas y pagas la multa. De hecho, yo para las elecciones, a mí me gusta ir a votar. Yo he estado en muchas elecciones y he sido hasta presidente de mesa. He estado como en 7 veces en mesa. Pero ahora por la pandemia me asusté el año pasado y no fui a votar. Y pagué la multa. Nadie me podía obligar. Voy y pagué la multa. ¿Qué más queda? Hubo familiares que tenían mucho miedo de salir por la pandemia y que se arriesgaron por no pagar la multa a ir a votar.
Pues yo creo que en ese momento debió haber sido alternativo, no obligatorio el voto, por cuestiones de pandemia. Pero como a los políticos no les conviene, es lo que le conviene a ellos, no le conviene al pueblo. Al pueblo no le convenía ir a votar. A ellos le convenía que la gente vaya para poder elegir las autoridades. Entonces se hizo lo que le conviene a los políticos y la gente fue a votar. Entonces el voto debe ser, un sufragio debe ser universal, libre, secreto, a través del cual se eligen los dirigentes y representantes de un periodo determinado. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bien, Leonela Arias. Yo mencioné y hablé sobre lo que es democracia y lo que es democracia directa, democracia indirecta o participativa. Cuénteme qué opina sobre eso. ¿Qué se acuerda de eso? Mi opinión de lo que yo estaba escuchando era de los presidentes que han habido, el cual ha sido el presidente Correa y los demás políticos, y la forma de que las personas se manifiestan. Eso hablamos al principio. Yo estoy hablando ahorita de la primera parte. Cuando hablamos de los principios, sí hablamos obviamente de cómo se manifiesta la gente, cómo debe protestar o no. Pero hablamos en la primera parte del concepto de democracia y hablamos de democracia directa y participativa. Cuéntame, ¿cuál es la diferencia? ¿O no se acuerda? Cuando no, indirecta es cuando no tienen derecho al voto. No, voy a repetir esa parte que parece que no queda claro. Directa es cuando usted directamente consulta al pueblo, cuando el pueblo directamente toma la decisión. Por lo general se hacen en poblaciones pequeñas o cuando hay pocas personas. Por ejemplo, si yo me reúno en la asamblea de los propietarios de mi ciudadela donde vivo, seremos unas 50, 60 familias. Los puedo reunir y tomamos decisiones los 60. Entonces es una democracia directa. Yo los reúno a ustedes en el curso y elijo la reina de curso. Y todos los que participaron, los estudiantes votan. Entonces es una democracia directa. ¿Cuándo es representativa? Cuando es tan grande la población que tengo que elegir representantes. Entonces yo elijo representantes. Nuestros representantes en la ciudad, por ejemplo, son el alcalde, los concejales. Nuestros representantes en el estado, el presidente, el vicepresidente y los asambleístas son nuestros representantes. Entonces, por eso se llama democracia representativa. Y les mencioné que democracia venía del vocablo griego demos, que significa pueblo, y gracia, que significa gobierno, gobierno del pueblo. Eso básicamente, inclusive como resumen, ¿no?, de lo que les estaba preguntando. Gracias, Leonel. Vamos con Dayana Basurto. Hablamos de los principios de la democracia. Yo hablé de 4 principios. Le recuerdo los principios, me puede comentar sobre uno de ellos, no todos, sobre uno. El primer principio es el respeto a los derechos humanos, la limitación del poder, el segundo, la soberanía popular y la igualdad del voto. Coménteme cualquiera de ellos. Sobre la igualdad al voto. Ya, listo, dele. Que todos los votos, o sea, nuestros votos valen lo mismo y que Sí, está bien. No es que nuestro voto, bueno, nuestros votos valen lo mismo en el sentido proporcional. O sea, usted vota y su voto vale 1. Yo voto y mi voto vale 1. Si fuéramos los únicos, sería el 100% de la población y ya está la elección. Si usted está en su casa, usted vamos a papá, mamá, usted y un hermano. Son 4 votos. Y los 4 toman la decisión sobre, por ejemplo, dónde ir a vacacionar, o dónde ponerlo, en qué universidad ponerlo. Entonces toman la decisión 3-1. O hay un empate 2-2 y dirime el papá. Es una democracia directa y cada voto vale 1. Si somos 17 millones de ecuatorianos, de los cuales votamos 12, por ejemplo, los 12 millones hay 12 millones de votos. Y cada uno vale 1.
Yo también mencioné algo más, de que vale en el sentido de la discriminación. O sea, sean blancos, sean negros, sean gordos, flacos, es lo mismo. Sean ricos, sean pobres. El rico va a votar, vale su voto. Y de hecho, los ricos son menos. Dicen que los ricos son el 2% de la población. Los clase media y los pobres somos más. Por eso sorprende cuando gana la presidencia un rico. Tienen que convencer al pueblo, convencer a los pobres de que ese rico es bueno, de que va a gobernar para ellos. Esa es la lucha que tiene las élites cuando hay elecciones. Pero bueno, técnicamente el voto es individual, el voto es igualdad, hay igualdad del voto. Muy bien, Basurto, Dayana. Vamos con Jennifer García. Quedan tres principios más, le leo. El respeto a los derechos humanos, El derecho humano. la limitación del poder y la igualdad y la soberanía popular. Coménteme uno de los tres. La de los derechos humanos, de que que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos, independientemente de su clase social, su raza, su género. ¿Qué más? Contamos todos con los mismos derechos, deberes, responsabilidades. Claro, los derechos, yo algo mencioné de los derechos de que no son bien aplicados, que ese es un reto que tiene los derechos humanos, ¿no? Que no siempre se cumple. Por ejemplo, algo que se reclamó aquí, que en este caso, cuando nos confinaron, teníamos derecho a circular por cualquier lado, es un derecho universal, derecho humano. Sin embargo, se nos restringió. Claro, ahí que prima la salud. Ahí tenemos que ver lo que primó es la salud, que es un derecho humano. Entonces, por salvaguardar la salud, se restringe el derecho a la movilidad. Algo que no entienden los que no se quieren vacunar. Yo no estoy en contra de ellos. Lo que no comparto eso. Y es que se les pide el carnet. Se los está discriminando, dice. En parte tienen razón. En parte tienen razón. Pero se lo hace en función de la salud global de los demás. Yo tengo un familiar que es antivacuna, entonces él no quiere y él dice que lo discriminan. Yo le digo, pero es que se lo hace exclusivamente para que te vacunes. No, es que no me pueden obligar, pero es que es una forma de inducirte a que lo hagas. Porque es beneficio para todos. Porque todos necesitamos que estemos vacunados. Ah, pero es que los vacunados igual contagian. Sí, lamentablemente los que contagian no son los no vacunados. Los que contagian son los vacunados. Porque los no vacunados no pueden ya viajar por avión, ya no pueden hacer algunas cosas. Y él me decía, entonces no es culpa nuestra, es culpa de los que son vacunados, que siguen, que no se ponen... Sí, prácticamente es culpa de todos. Porque si todos usamos la mascarilla al mismo tiempo y todos cumplíamos con todas las cosas, no habría, pues, no seguiría la pandemia. Pero la gente no cumple. Lamentablemente eso es así. Y por eso se ven afectados los que no se quisieron vacunar. O sea, en parte y parte hay ahí. Pero sí, obviamente, el fin mayor es la salud de todos. Y por eso que se le está exigiendo a los no vacunados que se vacunen. Por el fin mayor. Y en el momento en que nos confinaron, también hay un fin mayor. No es que la economía, no, el fin mayor es la salud. Pero yo estoy en contra de lo que dijo el presidente, que no va a haber nuevos confinamientos. Si amerita, debe haber un confinamiento. Porque la gente no se cuida, la gente pensaba que todo... Yo vi mucha gente me invitó inclusive a reuniones, y yo no fui, por miedo y por cuidar a mi familia. Pero hay gente que sí salió, y se tomaba fotos y no usaba mascarilla. Yo fui a arreglar mi carro, tenía un problema en el aire, en el acondicionado, y el mecánico no se puso mascarilla, yo andaba forrado con casco, con doble mascarilla. Y yo le dije, oiga, y se ponen bravos. No, ya no pasa nada. Y miren, ya no pasa nada, y miren. Porque la gente, lamentablemente, no toma conciencia. Y pensó que ya se vacunó y ya iba a la fiesta. Entonces, esto es como un partido de fútbol, no acaba hasta que no pitan. Todavía no se sabe si termina la pandemia. Hay que esperar que digan, sabes que ya terminó, es seguro, para que la gente empiece ya a estar más tranquilo.
pero hasta eso hay que seguirse cuidando. O sea, y la gente salió a fiestas como que algunos amigos de universidad, de colegio, vamos, reunámonos. No, loco, todavía no, todavía no. Dios mediante, el próximo año nos reunimos. Pero ahorita es complicado. Y miren, lamentablemente pues ha habido rebrote. Esperemos que como esta variante sea un poco más sencilla, menos letal, perdón, podamos ya estar al comienzo del fin de la pandemia. Dios mediante. Entonces, volviendo al tema de los derechos humanos, hay derechos humanos en que su aplicación en buscar el bien superior. Por ejemplo, yo estoy en contra del aborto, pero si es que la madre está en peligro de muerte, se puede practicar el aborto. Porque el bien superior es salvar a la mamá, o salvar al hijo, o sea, ahí se ve, ¿no? O sea, la idea sería salvar a los dos, pero si no se puede, se salva a la mamá. Entonces, pero bueno, eso ya son otras cosas, ya entramos mucho en polémica, hay gente que debe estar a favor del aborto, yo estoy en contra, pero bueno, cada quien es libre de pensar lo que quiere. Otro ejemplo, menos polémico, la libertad de expresión. Usted puede decir lo que sea, por supuesto, pero si usted me insulta, yo lo puedo demandar, porque es mi libertad, agrediendo mi libertad. Hay un axioma muy, muy bonito que siempre me gusta repetirlo. Mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. Entonces, yo tengo libre de transitar, sí, pero es mi casa, no te he invitado. O sea, porque tenga libre de transitar en la zona pública, pero no puedes entrar a mi casa. Entonces, la libertad es donde termina donde comienza la libertad del otro. Ahí se debe respetar eso. Bueno, ¿algo más sobre el tema, niña? ¿No? Bien, ¿alguien que quiera acotar algo? ¿Tenga algún ejemplo o algo? ¿Alguna pregunta también sobre los deberes, sobre la materia? ¿No? Listo, veo que ya quieren ir a almorzar. Sí, ya son 2:40. Listo, niños. Entonces, no se olviden que estamos ya en el segundo parcial. No se olviden que hay tareas. Déjenme ver si lo tengo abierto. No tengo abierto. Aquí está la aula de ustedes. Déjenme compartir la aula de ustedes para que vean algo. Ya estamos a días de los exámenes. Estamos en la clase 5. Falta las 6 y las 7 y ya entramos a exámenes. Entonces, hay una actividad. Ahí la estoy compartiendo. Miren que les estoy avisando todo, van a decir, profe no dijo, aunque yo no tengo obligación de decirles, ustedes tienen que revisar las actividades que están en el Moodle. Pero bueno, estamos en unidad 2, ya saben que hay video 3, ya saben que hay tarea 2, obviamente la Expo 4, Expo 5, Expo 6, pero también hay en la parte de tutorial. ¿Aló? Hola, buenas tardes, Seguridad de Salud. Buenas tardes. La señorita Samantha. Sí, que ingrese, gracias. Muchas gracias, pase bien. Bien, me llegó un pedido. A ver, entonces aquí hay un cuestionario de repaso. Como los exámenes comenzarán el 17, 18 de enero, no tengo bien la fecha, pero por ahí, tienen que hacer un cuestionario de repaso. Este cuestionario de repaso tiene fecha del 14 al 17 de enero, que ustedes tienen que terminarlo. Son 10 preguntas, parecidas al examen, calificado, ¿ok? Entonces, ustedes lo resuelven y el sistema les califica. Sí, del 14 a las 9 de la mañana comienza hasta el 17 de enero, a las 11 de la noche. Tienen tiempo para resolverlo. No van a decir, profe, no dijo. Aunque yo no tengo obligación de decirlo, pero que está antes del repaso, antes del bloque de cierre, del primer parcial. ¿Ya? Ok, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Tienen claro entonces las actividades? Listo, niños, un placer, tengan una linda semana. Nos vemos el próximo miércoles si Dios quiere. Un abrazo, pasen bien. Tengan buen día, buen provecho. Gracias, ingeniero, igualmente.